conversar. Yo me quedé a raíz de la muerte del Papa Francisco. Yo fui escuchando mucha información y entre todo este cúmulo de información vino algo que llamó mi atención y me admito y me reconozco como una auténtica lega en este sentido. O sea, no tengo la menor información, pero me parecía sumamente interesante el que hablaran de las diócesis y hablaban de los franciscanos, de los jesuitas y de los agustinos. Yo decía, ¿qué diferencia hay? Y estuvimos esperando hasta que nuestro invitado estuviese disponible para nosotros tratar este tema. Edgar Reyes es un filósofo que va a venir, no de la filosofía elitista, no, aplatanaíto. Por favor. Aplatanaíto. Sí. Edgar va a conversar con nosotras acerca de, esa es una curiosidad mía que podría ser curiosidad de muchas otras personas. Entonces, el tema es, Edgar, diferencia que... O sea, diocesano, religioso, no religioso, ¿qué significado tiene que sea de una diócesis o que sea de la otra? Se recalcaba mucho que era el primer padre jesuita, el primer cura jesuita que llegaba a ser papa o el primer papa de orden jesuita. O sea, ¿qué es eso? Desenréganos eso. Buenas tardes a las oyentas y a los oyentes, porque por yo sé favor. que somos muchos los oyentes. Gracias, sí, gracias. Agregados culturales, podemos decir. Gracias, no, bienvenidos, No. son muy bienvenidos. Son muy bienvenidos. Sí, de verdad que es un tema bien interesante. Vamos a tratar de llevarlo en palabras de a centavos, como yo digo, para que si hay algún teólogo escuchando el programa, lo entienda, y si hay alguien que no tiene ese nivel de conocimiento, también lo pueda entender. Lo primero es decir que los sacerdotes, antes de yo entrar a hacer la primera diferencia, que es entre un diocesano y un religioso, que es una diferencia marcada, la más grande, y después entonces ir a lo particular, que los sacerdotes son como los médicos. En este caso, yo, que estudié filosofía, estudié teología, pero me he especializado en el área de la filosofía, en áreas muy específicas, que no tienen nada que ver con esta parte, pero evidentemente es un tema bien general, es fácil de entender, que lo podemos manejar. Hay sacerdotes que son expertos, por ejemplo, en derecho canónico, que hacen su especialidad en derecho canónico, que son los abogados de la fe, desde el punto de vista del derecho canónico. Bueno, incluso el Papa actual, el Papa actual es especialista en derecho canónico. En derecho canónico. Y hay una curiosidad que yo ahorita la vamos a ver del Papa y el derecho canónico y la doctrina social de la Iglesia y el nombre que él tiene ahora. Ok, Continuamos. continúa. A una clase de la universidad. Y entonces hay otros que se especializan en liturgia, hay otros que se especializan en ética, la ética más relacionada a la parte de filosofía, y otros que se van y se especializan en el área de filosofía. Yo, por ejemplo, me he especializado más en el área de la muerte, el mal, la política, la ética, ese tipo de cosas. Y evidentemente, aunque no vivo de eso, ya ustedes lo saben, porque yo he estado aquí en otras ocasiones. Sí, señor. Lo que ocurre es que hay dos grandes, y entrando en materia, dos grandes áreas como podemos dividir, podemos situar a los sacerdotes. Ok. Hay una parte, que son la mayoría, que yo era diocesano, por ejemplo, son diocesanos. Porque tienen una diócesis. Y religiosos, exacto. Ok. Un sacerdote diocesano tiene muchas diferencias muy marcadas con un sacerdote religioso, desde los votos en el momento de la consagración hasta el trabajo que hace. ¿Y no se supone que todos los sacerdotes son religiosos? No, hay sacerdotes diocesanos. Un diocesano no hace voto de pobreza. Cuando un sacerdote diocesano se está ordenando, ese sacerdote diocesano hace un voto de celibato y obediencia al obispo. Como los franciscanos que sí hacen voto de Todos los pobreza. religiosos hacen voto de pobreza, castidad y obediencia. Okay. El diocesano no hace voto de pobreza. No. Okay. Pero okay. los otros, okay. Todos los demás hacen voto de pobreza. Okay. Coinciden que hacen voto de castidad, que es similar al celibato. Hay diferencia entre la castidad y el celibato también, pero los diocesanos, iba a decir hacen voto de
celibato y obediencia a su obispo o al obispo como tal, al que le corresponda. ¿Esa selección se hace en el proceso en el que se van educando? El proceso de educación inicia y te van educando para eso, pero tú lo haces Tú cuando vas- llega tú vas- el momento de la consagración, te postras en rostro en tierra y prometes obediencia a tu obispo y prometes celibato. Ok. Eso es un diocesano. Un diocesano, ok. El religioso, que son todas las otras órdenes, nosotros solamente pudiésemos ver en este tiempo muchas de las que han tenido papas, porque no todas, si son 267 papas y solamente hay 67 que han sido religiosos, hay 200 y pico que han sido diocesanos. Ok, espera. Si usted nos está escuchando, no religioso no quiere decir que no profesen una religión. No, religioso Ok. es porque no son Ok. diocesanos. Y vamos No a ver son por qué, diocesanos, cuáles son ok. los diferentes carismas de los religiosos y cuál es la misión de un diocesano. Ok. Entonces, cuando un sacerdote religioso va a ordenarse, entonces hace voto de pobreza, castidad y obediencia. obediencia. Esa obediencia puede ser de dos vías. Si ese sacerdote es religioso, por ejemplo, un jesuita, se le asigna una parroquia en República Dominicana, en la arquidiócesis de Santo Domingo, entonces él le debe obediencia a su superior, que puede ser el provincial. Si él es el jefe provincial, puede ser el prior. Y entonces vamos a ver esa jerarquía dentro de los religiosos también para entender al Papa nuevo. Ok. Hasta dónde llegó él en esa jerarquía Ok. para llegar a ser Papa. Entonces, un sacerdote religioso, que es, por ejemplo, un franciscano, o un jesuita, o un dominico. Fray José o es un Fray José, o Fray Arístides ahora, que es el castrense. No, el castrense es el obispo, pero el encargado de la pastoral carcelaria, que es franciscano. Se le asigna una parroquia, aparte de su ministerio como religioso, que puede ser los presos, que pueden ser los enfermos, que puede ser concentrado. Ministerio y parroquia no es lo mismo. No es lo mismo. Ok. Entonces se le asigna también una parroquia. Esa parroquia, el dueño, el jefe de esa parroquia es el obispo, aunque él tenga otro jefe. Ok. El En este obispo, sentido, él tiene varios jefes. dos tendría un religioso. Un diocesano tiene su obispo. Ok. El El religioso tiene religioso, dos. si es un jesuita que se le asigna a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Villamella, esa parroquia pertenece a la arquidiócesis de Santo Domingo. Y el encargado de esa arquidiócesis es Monseñor Osoria. Ajá. Ok. Y entonces él tiene que reportar una parte él. de la Osoria, aunque por su ministerio con el que él se ordenó, que son los presos, él hace su misión con los presos y una parte de él sigue reportándose a su... Tú incluyes los diáconos ahí. ¿Los diáconos son religiosos? Los diáconos no? regularmente son diocesanos, pero Diocesanos. tienen una tendencia a seguir la línea de su párroco. Ajá. Si el párroco es franciscano y el Ellos van a franciscano seguir esa línea. regularmente. Si es jesuita, como- esa sí, línea. Es como lo que ocurre con el obispo. Un obispo eligen un franciscano obispo, o vamos a decir un salesiano obispo, que lo conocemos más. Un salesiano obispo. Ese salesiano era sacerdote que tenía un jefe. El salesiano El salesiano es religioso. religioso. Sí. Nada más hay 3 órdenes. No. Nada más hay tres No, hay cientos. diócesis. Hay diócesis es siempre Una. en cada provincia eclesiástica. Por ejemplo, en República Dominicana hay 2 arquidiócesis, Santiago y Santo Domingo, y 9 diócesis. Cada diócesis tiene un obispo. Ok. Ese obispo es el encargado pastoral de todas De esas eso. parroquias que le corresponden. Es como un jefe distrital, vamos Exacto, a ponerlo así, para exacto. platanarlo más. para aplatanarlo. Entonces, por ejemplo, San Juan de la Maguana. La diócesis de San Juan de la Maguana es una diócesis que compone San Juan y Azua. Ok. La provincia de Azua y la provincia de San Juan. En esa provincia hay muchos sacerdotes, algunos diocesanos y muy pocos religiosos, pero hay religiosos también. Esos sacerdotes se reportan al obispo. Ese obispo es de la diócesis. Y cuando un sacerdote religioso lo hacen obispo, es como que tiene que cambiarse ya a ser diocesano, porque es el jefe de una diócesis. Ok. Ah, Pero- o sea que ahí todos sus votos y eso cambia y se No modifica cambian o sus no. votos, pero ya es el encargado de una diócesis. Ah, ok. No cambia, pero no cambian los votos. No cambian los cambian votos. Él Pero sigue le teniendo corresponde votos de más. pobreza, castidad y obediencia. Pero cuando él ordena a un sacerdote en su diócesis, diocesano, Lo ordena como diocesano. como Dios, si es diocesano, si fue al Ajá. seminario diocesano,
Porque además los seminarios son distintos. Sí. O se produce una bifurcación. Los seminarios, cuando en este país, cuando se estudia filosofía, por ejemplo, que es la primera carrera de un sacerdote, primero se entra al seminario menor. Ajá. Cuando los que llegan al seminario menor, otros ya son sacerdotes después que son ya profesionales, tienen una vida hecha, depende, hay de todo. Si entró al seminario menor diocesano, va a estar en un seminario diocesano. Antes, cuando yo estudiaba, hace muchos años, hay una congregación religiosa que se llaman eudistas. ¿El qué? Que una Eudistas. congregación religiosa que son eudistas. Ellos solamente se formaron, se creó, San Juan Eudes lo creó, para fortalecer la educación en el clero porque se estaba debilitando. Ok. Y la misión de ellos es solamente educar sacerdotes de todas las congregaciones, de todas, no importa de dónde sea. En el caso nuestro, a mí me correspondió estudiar un año con los eudistas y era totalmente diferente la educación eudista, que están formados para más formar estricta, sacerdotes, es mucho más más profunda. estricta, más profunda, mucho más Más duro, minuciosa. más minuciosa, porque se forman para elevar el nivel del sacerdote. Ok, ya. Entonces, La en el educación caso, del sacerdote. claro, guardando la distancia, por ejemplo, con los jesuitas. Los jesuitas son como más- la élite intelectual de la iglesia. Ajá. O sea, cuando hablamos nosotros, de hecho, los jesuitas para responder a la pregunta, Zoila, la filosofía se estudia en dos universidades, se estudiaba, ahora solo una, en UNFU y en Pucamaima. A UNFU iban los jesuitas regularmente, en aquel momento. Ahora es solo Pucamaima. Y con Pucamaima los diocesanos. A mí me correspondió estudiar filosofía bajo la sombrilla de la Pucamaima. Los jesuitas tienen una escuela especializada de filosofía que es el Bonó. Que era Monseñor Núñez. Núñez Collado. Agripino era diocesano. Diocesano. Los únicos obispos, aquí han habido jesuitas, porque los jesuitas y eran auxiliares más en Santo Domingo. Este clero ha estado dirigido más por los diocesanos. Ajá. López Rodríguez diocesano, y por eso hay tantos papas que son diocesanos, mientras hay menos que son jesuitas, porque los diocesanos están formados para la pastoral. Ok. Un sacerdote diocesano es el que está ahí con su gente, no tiene un punto específico. Yo voy a la cárcel, o yo trabajo con los enfermos. Entonces es una persona que se forma en República Dominicana, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, y cuando se ordena, va a San Juan de la Maguana, una provincia de San Juan de la Maguana, a trabajar con su clero. Y ahí hace todo. Ahí trabaja con los enfermos, trabaja con los presos, trabaja con todo el mundo. Porque ¿Este papa qué es? ¿Diocesano ¿Cuál? o religioso? Este papa de ahora, el Nuevo ahora. León, es Agustino. Agustino. Sí. ¿Y esto? Agustiniano. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es, por ejemplo, veníamos del primer jesuita, entonces tenemos ahora un agustino. Los agustinos, hay dos órdenes que no fueron creadas por San Agustín, que han parido varios papas. Hay una que tiene 7 papas y los agustinos tienen este papa. El Son primero 12, también. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué fue lo primero que Aquí hizo hay un solo centro, si podemos llamarle centro, Agustino. Agustino? el de La Vega. Regularmente es uno. Han habido varias parroquias. Yo estudié con agustinos, porque ellos estudiaban la filosofía con nosotros en el Santo Tomás. Okay. Porque hay una sola casa grande de formación, fuera de los jesuitas, que es una formación mucho más estricta. Yo recuerdo que a mí me daba clase Jesús Aglul, que es ahora el prior, o sea, el jefe de los jesuitas para América Latina, me parece. Pero esto es complicado. Yo Entonces, te perdí. a mí me daba, Esto es complicado. a mí me daba clase No de es tan fácil filosofía como tú. en el Santo Tomás, por Pucamaima. Me daba metafísica y teoría del conocimiento Jesús Aglur, el hijo de Antonio Saglur, el psiquiatra. El psiquiatra. Tengo una pregunta. Ajá. El pertenecer a esta orden y el que tuvimos, ¿A cuál orden? el del nuevo papa. No hemos entrado a Que las es órdenes Agustino. todavía, pero sí es Ah, Agustino. que eso es otra cosa. No, es lo mismo, pero... Las órdenes son otra No, cosa. las Lo- órdenes Agustín- religiosas es lo que estamos viendo. Entonces, eso, para yo entender, porque tú dices que es fácil, pero No, eso no tiene no nada tan de Estaba fácil. viendo- El que sea agustiniano, el que sea jesuista, el que sea Jesuita, sin jesuita, perdón, y diocesano, eso tiene que ver más o menos con una línea de pensamiento. Sí, y responde a un momento específico de la Después historia. lo entendí. Y responde, TikTok está haciendo su sí, función. y responde a un contexto histórico Wow. también. Entonces va a definir el papado sea, dependiendo de ese pensamiento que tenga ese papa. ¿Qué fue lo primero que hizo León, la primera casa que visitó?
Él ya no es agustino, él va a ser agustino toda la vida, pero él se debe, es más, si lo vamos a la estructura, él es más diocesano ya, porque él es el obispo de Roma. Claro. Y Roma es una diócesis. Y él ya es el jefe tiene de esa que diócesis. sí o sí cambiar. Sin embargo, él va a visitar sus compañeros con los agustinos primero. Claro, él fue Esa fue su prior. primera visita. Él fue prior. De la casa. Para que entiendan, el prior, oigan los cuál es la agustinianos. jerarquía de una orden religiosa. En el caso de los agustinos, está el prior, que es el jefe a nivel mundial de todos los agustinos, que es como Ok, el papa ok. de los agustinos. Ajá. Luego está el consejo, que son los consejeros del prior. Luego están los provinciales, que son los que dirigen la provincia eclesiástica, que República Dominicana no creo que sea una, sino varios países de América Latina, y hay uno. Y luego entran los sacerdotes, que no tienen rango, y luego los novicios y los que comienzan a estudiar en el seminario. Pero empecemos por el principio, señores. ¿Usted sabía que existía una provincia eclesiástica? No. Eso es demasiado interesante. Es que ¿verdad? de la iglesia no sé, ese tipo de cosas no se No, hablan no tantísimo. teníamos ese conocimiento, una provincia eclesiástica. Esto es tan interesante ¿Cuántas tenemos? que cuando nosotros vemos una monja en un hospital, vamos al Padre Villini y vemos esa congregación de hermanas que está ahí, nosotros no nos imaginamos que eso tiene una historia que dependiendo de donde sea, por ejemplo, los jesuitas entendían que tenían que en ese momento rendir obediencia al Papa porque la iglesia estaba tambaleándose. Necesitamos obediencia al Papa y para eso necesitamos educarnos mejor. Ok. Y viene y surgen los jesuitas. Y de ahí es que entonces ellos elevan el nivel académico porque entendían que en era esa importante. línea de la iglesia. Wow. Y se recuerda que San Agustín, Yo te voy a decir una cosa, Nicolás parece jesuita. Nicolás, Por la formación. Nicolás es uno para que entendamos. Yo venía ahora pensando en Nicolás. Mi primer encuentro con Nicolás fue haciendo una maestría de ceremonia en un cumpleaños de él, estando yo en primero de filosofía. Me dijo que yo levanté la mano, me atreví a preguntarle cuál era su filosofía de vida y me dijo nunca negarle un favor a alguien que yo se lo pueda hacer. Y yo lo asumí eso de ese día como una filosofía de vida. Y comencé a entender a Nicolás. Nicolás hablaba de África, de esos idiomas cortos, muchísimos. Y le decía a mi esposa anoche, cuando estábamos hablando de este programa, yo le decía, mira, Nicolás fue en un momento el líder de los cardenales de Latinoamérica. Sí. Nicolás... Cuando Juan Pablo II. Y por era eso consejero fue- cardenal, consejero del Papa. De hecho, Pero aparte de eso recibió votos. Nicolás era papable. Sí, claro. Sí. O Llegó sea, a ser votado. pero nosotros somos, si nos vamos más atrás, Veras también. Veras también. O sea, Veras recibió en un momento 20 votos. Osoria también es un 20. hombre. Sí, Veras, en un momento. Cuando Monseñor eligieron a Juan Pablo, Veras. Sí, a Pablo sí, VI, sí, creo. sí, sí. Osoria también Osoria es es un hombre un muy gran inteligente. hombre, muy inteligente. Nadie puede llegar Muy ahí si no es... inteligente. Porque Muy la inteligente, muy iglesia, señores, para ser sacerdote, por eso es que los sacerdotes merecen tanto respeto. Independientemente de que usted crea o no crea en Dios o en el catolicismo, porque un sacerdote, para formarse, No, una estructura. tiene que pasar por unos procesos formativos, valga la redundancia, que ya por eso debemos respetarlo. Es Pero complejo. en el caso específico de López, y este no es el tema, López era es un ser humano, fue un ser humano, con unas luces. Evidentemente la vida es luces y sombra. Si yo me enfoco en las luces, voy a generar solamente luz. Si me enfoco en la sombra, voy a generar sombra. Tengo que tener un balance. Y cuando yo hago el balance de López, me da más luces que sombra. Totalmente. Y yo sé que ahora mismo hay mucha gente que está quejándose contra, dirán, ¿qué? contra de mí, No, pero esa es mi aunque- libertad. Aunque haya gente Y- que te diga, bueno, que y las protegió- sombras que tenían eran mayores, eran más grandes que las luces que tenían. No, Claro. o sea, Dependiendo de quién lo vea. el padre López era un hombre de una formación Impecable. Le digo Para padre ser López papable porque, tiene que porque tener fue muchos. cardenal de mi colegio. Yo no lo he dicho varias veces. Evidentemente yo no tomaba clases con el padre López porque él daba clases de filosofía y yo entré al colegio en séptimo curso y él daba clases de filosofía a las estudiantes de cuarto de bachillerato. Y yo lo he dicho varias veces, yo me sentaba en una escalera a oírlo. Yo no entendía nada de lo que él estaba diciendo, yo tenía 9 años, yo no entendía nada de lo que él estaba diciendo. Ahora, a mí me subyugaba la voz del padre López. Me subyugaba la voz del padre López, con quien por algún lado
había algún nivel de familiaridad. Había un parentesco. Nosotros teníamos, él era, no sé, era como mi mamá, una abuela, no sé cómo. Pero para mí el padre López era un hombre de una inteligencia extraordinaria. No hay. En el clero dominicano no ha habido una persona con la inteligencia de López Rodríguez. Yo creo que ha habido, por ejemplo, Arnaiz, el español. Ah, sí. Monseñor Arnaiz. ¿Era el cura del diablo? No, el cura del diablo era Mamerto. Pero era Mamerto, el cura del diablo, que le decía como, Freddy Vera. Freddy Vera le decía cura del diablo a Mamerto Rivas, que era el obispo de Barahona. Que es un ejemplo bonito para entender un obispo religioso en una diócesis, que es lo que está pasando con el Papa ahora y el anterior, que no son diocesanos. Mamerto Rivas era salesiano. Ajá. Eligieron un salesiano, primer obispo de la diócesis de Barahona. Entonces, ya él no es salesiano en oficio, porque ya tiene una diócesis a cargo, pero su corazón es salesiano y por eso se movía a Barahona a nivel de jóvenes, de fútbol, y esa cultura salesiana se impregnó en Barahona. Pero es verdad, estaba Monseñor Arnaiz. Ver a Monseñor Arnaiz en el Gordo de la Semana era un deleite. Yo no sabía que iba al Gordo, pero yo... Sí, Monseñor Arnaiz lo entrevistaba. Pero Freddy llegó a tener entrevistas con Monseñor Arnaiz. Sí, claro. En mi diócesis, en San Juan de la Maguana, antes de Monseñor José, de José Grullón, que fue el primer obispo dominicano, eran redentoristas, de las órdenes religiosas de los redentoristas. Entonces, los redentoristas... ¿Qué es una orden entonces? Una orden. Yo saco la cabeza y me manden otra. Los religiosos, hay dos. Voy a publicidad y tú me cuentas qué es una orden. O sea, hemos hablado. O sea, yo estoy así. Hemos hablado de una diócesis. Hay mucha información. De los religiosos. Ahora vamos por una orden. ¿Qué es una orden? Ya volvemos. ¿Un greño? Es Bueno, Ámbar, volteate y mira para allá. Sabe tanto, mi amor, que no le cabe en la cabeza, no digo yo. Se le cayeron los cabellos de tanto que sabe. ¡Claro! El conocimiento en esa cabeza pesa. El filósofo está con nosotras en su posición de filósofo y nos está tratando de desglosar. No lo has conseguido, debo decirte. No lo has conseguido. Es que es muy interesante la información. Por más que has intentado, por más que lo hayas diluido, esto es complejo, o sea, es una jerarquía y una estructura bastante compleja. Sí, lo que creo es que vamos a dividirlo en dos. Los diocesanos solamente son diocesanos y ahí están los catecúmenos del camino neocatecumenal que tienen una formación un poquito diferente, pero siguen siendo diocesanos. Ok. Se forman en un seminario diferente al Santo Tomás, no viven en el Santo Tomás, los de aquí de República Dominicana, pero son diocesanos. Regularmente van a estudiar fuera, teología, van a Italia, porque los catecúmenos se mueven así, pero son diocesanos. Los religiosos son muchas congregaciones. Hoy pudiésemos pasarnos 3 días hablando de congregaciones religiosas diferentes. Aquí hemos... ¿Órdenes y congregaciones son lo mismo? Sí. Ok. Exacto. Ok. Son congregaciones diferentes o órdenes diferentes. Entonces son dos, lo dividimos en diocesano y religioso. Okay. Los diocesanos solamente son diocesanos y ahí entran los catecúmenos, que siguen siendo diocesanos. Okay. No hacen voto de pobreza. Hacen voto de celibato y obediencia al obispo. ¿Y cuál es la diferencia entre castidad y celibato? No hay una diferencia marcada, más que textual. O sea, yo soy célibe y yo soy casto. Es más semántico que otra cosa. Okay. Pero que se entiende cuando dice casto, el término va más a la pureza. El celibato es vivir sin sexo. Ok. Sin sexo. Castidad es pureza. Cuando hablamos de castidad es más pureza. Ok. El celibato es más sexual. O sea, yo hago un voto de celibato. No voy a tener relaciones sexuales con ninguna mujer ni con ningún hombre porque dije que iba a vivir para Dios. O sea, eso que Pablo explicaba es donde se define el celibato. Entonces, los religiosos, las órdenes religiosas, son muchísimas congregaciones. Y de esas congregaciones, algunas han logrado tener papas, como es el caso de ahora. Son mucho menos las que han logrado tener papas. ¿Por qué? Porque solo han habido 57 papas que no son diocesanos. Mira el caso de Francisco, que es el primer jesuita de no sé cuántos.
desde la historia de los toda la jesuitas. historia del papado. De toda la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué implicación tiene esto para este papado? ¿Qué significa tener a un papa no religioso? No diocesano. ¿Qué significa tener a un papa no diocesano cuando venimos de un diocesano? De un jesuita. Cuando venimos de un jesuita. De un jesuita ¿Qué y significa? muchos diocesanos. ¿Qué significa eso? Más bien yo diría... Pero además, perdona que te interrumpa, para seguir en la misma línea, el tema de que, según datos, este Papa, León XIV, fue quien seleccionó los obispos la mayoría de los obispos del Papa Francisco. Mira, por el cargo que él tenía, recuerda que él dejó, y habíamos dicho que él era el prior de los jesuitas, y entonces se lo lleva, de los agustinos, y entonces se va con Francisco a ser el encargado para la doctrina de la fe de América Latina. Ok. Recuerden De ahí viene. recuerden Y que había más papas, había más cardenales latinos cardenales, ahora. perdón. Sí, recuerden Había que, mayor presencia de cardenales latinos. recuerden que él trabajó 20 años en América Latina. Entonces, es Francisco que lo nombra en esa posición a él. ¿Qué implica? Que esa posición recomienda cardenales, principalmente en América Latina. Lo que no creo es que él haya tenido tanta influencia en el mundo. Lo que sí... Pero a nivel de Latinoamérica sí. Sí, lo que de sí, Latinoamérica y Estados y Estados Unidos también. Porque, sí. por el nivel de él en el clero estadounidense. O sea, porque él era americano, evidentemente. Entonces, ¿Y tenía esa ascendencia a nivel del clero estadounidense? Sí, porque el clero estadounidense ha perdido en el tiempo mucha fuerza. Y eso tuvo mucho que ver Con los escándalos. con los escándalos y con Juan Pablo II, pero no me voy a meter ahí. Y porque ya eso es harina de otro costal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, yo estoy seguro que cuando él tuvo enfrentamientos porque tenía diferencias muy marcadas con Francisco, pero Francisco lo respetó tanto que evidentemente si Francisco en estos 13 años pudo elegir cardenales suficientes para decidir quién iba a ser el próximo papa, no tenemos que irnos a la luna para saber que él es una recomendación directa de Francisco. Y otros que quizás ¿Y qué pasa con esta Él era el delfín de iglesia? Francisco. ¿Qué pasa con esta iglesia que aparentemente, qué pasa con este papado que aparentemente no seguirá la misma ruta de Francisco? Precisamente las diferencias con Francisco fue que hizo que Francisco lo respetara. Desde que cuando un ser humano tiene algún tipo de nobleza, inteligencia emocional suficiente para saber que tiene que ir detrás del que lo contradice, no del que lo aplaude. Claro. Claro, porque él no quería un adulador. Exacto. Yo tengo una crítica en uno de mis libros desastrosa y eso me hace reeditar el libro, aunque todas las demás tengan 5 estrellas. Pero yo no me importa ya las 5 estrellas, voy a ese. Entonces Francisco respetó Esa crítica. todo ese eso. enfrentamiento. Entonces, hay una línea diferente, pero muy clara. Y entonces nosotros tenemos que ver más que la implicación a la orden religiosa o a la iglesia, es la implicación para la humanidad, hasta por el nombre que él elige. Y del mismo... Él es un punto medio. Bien. No, él es un turning point. No, él es un punto medio. Yo creo creo que- en la yo hora creo que- ¿Qué va a moderno y pasar? tradicional. ¿Qué va a Él está pasar? en medio, ¿no? ¿Qué va a pasar? No. Francisco consiguió atraer a mucha gente a la iglesia. ¿Qué va a pasar con este papa? Este papa no va a alejar gente porque él tiene algo. ¿No va a atraer? Va a atraer gente y no va a alejar. Ok, gente. las dos Independientemente de que él tenga Él es una línea conciliador. con algunos temas que Francisco le dio mucha apertura, pero de boca. El de eso el fue, de los homosexuales, Sí, por pero ejemplo. eso fue él como persona, no como papa. Si hubiese sido como papa, No va. hubiésemos tenido una apertura real. Una cosa es el papa hablar como él y otra cosa es como el representante de la iglesia. El representante de la iglesia en un momento dijo
que hay bendiciones para las parejas homosexuales y después entonces vino un comunicado, no, espérate, no es ellos dos como personas individuales, no como pareja. Exacto. O sea, ok, ya. Y cuando vemos lo que dice ahora León, mira, yo creo que la familia es la familia, hombre y mujer, eso no va a alejar a la gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos un papa que hasta por el nombre que elige, ¿por qué San Francisco de Asís tiene 2 congregaciones y entre las 2 congregaciones que él fundó hay están los terciarios? Los terciarios y los franciscanos. Ajá. Uno tiene 7 papas y otro tiene 4 papas. Tiene 11 papas su congregación y ninguno se llamó Francisco. Llamarse Francisco implicaba una línea de pobreza. Y él vivió con esa línea de pobreza. Exacto, pero ninguno de los papas de sus congregaciones se llamó Francisco. Francisco vino a llamarse otro, un latino. Ahora se pone, y hago este símil, es real para poder entender el nombre del Papa. León. Cuando el Papa se pone León 14, es porque yo sigo la línea de León 13. Entonces, León 13 concentró su pontificado, más que otra cosa, en la doctrina social de la iglesia. Francisco es el primero. Francisco fue el primero. El primer papa. Sí. O sea, el que vaya a llamarse Francisco mañana va a seguir el pensamiento de Francisco. Y probablemente vaya a hacer algún tipo de apertura con todos estos temas que él tocó muy por arribita. Pregunta. No, importante. Ya. No tenemos que ir. No tenemos que ir. Me parece. pero no. Tú tienes que volver porque me quedé con mucha pregunta. Tienes que volver porque nos parece sumamente interesante. ¿Entendimos? Bueno. Sí, yo sí. Yo algunas cosas sí. No, fue no me muy di a llano. entender. La próxima. No, fue muy llano, Edgar. Es que hay que ir profundo para poder entender. Perdón, eres muy didáctico. La verdad es que eres muy didáctico, pero no, la complejidad no viene de tu explicación, sino del enlace de las cosas. La complejidad viene de la propia estructura de un mundo que es desconocido para quien no está en sus entrañas. Claro. Para quien se quede en la periferia, no, pero para quien no está en sus entrañas es un mundo conocido. Para los que estamos afuera es un mundo completamente desconocido y apasionante. Tú tienes que hacer una peña, la peña papal, para que hablemos de esto. Oiga, Juan Carlos me llevó el programa a hablar solamente del Vaticano, de la historia de los papas. Pues aquí tienes que volver porque al final cuando Cristal me habla de los papas no religiosos, le digo, ¿cómo que son papas no religiosos? Explícame eso. No, tiene que ver con la orden, son los diocesanos y los religiosos. Entonces tendremos la oportunidad de conversar más ampliamente sobre este tema porque tiene muchas aristas. Me quedo con que no solo va a atraer, sino que no va a alejar gente de la iglesia. O sea que no se pierde el trabajo de Francisco. Todo lo contrario. Nosotros tenemos un papa que, por lo que vemos, vamos a tener un papa que va a trabajar toda la doctrina social de la iglesia. Vamos a tener un papa que va a cuidar más el medio ambiente, va a hablar más de justicia social, va a hablar más de política, va a hablar más de economía y se va a meter en el mundo porque eso fue lo que hizo su predecesor. Claro. Sí. Gracias. Gracias inmensas a ustedes tú tres. Nos debes una próxima visita que, por supuesto, la vamos a coordinar de una vez porque este tema no es tan fácil conseguir quien los trate. Es muy interesante. Edgar, tu manera de explicarlo es una manera extraordinaria. Gracias. Gracias a Edgar Reyes. Filósofo, ingeniero industrial, esposo, teólogo, escritor y 1000 firmas más. Gracias, nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con el Sol de la Tarde.